A continuación presentaremos la cátedra 1 MAT 4507 de ecuaciones diferenciales. Equipo conformado por Fernando Castillo, Yanisser Garrido, Felipe Cantuarias, Andrés Marañado, profesor Luis Valencia del NRC 9925. El punto A nos pide demostrar que esta ecuación diferencial no es exacta, por lo tanto la tomamos y multiplicamos todos los términos por x y nos da el siguiente resultado. En este punto, aplicando la definición, podemos decir que tenemos una función m de dos variables que está multiplicada por el diferencial de x y una función n de dos variables multiplicada por el diferencial de y esto está igual a 0. Podemos ver ya los términos bien definidos en el punto siguiente, que es lo que se ve en este punto, y el punto siguiente sería aplicar la derivada parcial respecto a y respecto de x. Y en la primera derivada nos indica que el valor es 2x y el segundo nos indica que es 0. En este caso, yéndonos a la definición, como 2x es distinto que 0, nos quiere decir que la ecuación diferencial no es exacta. En este caso, para determinar el factor integrante, yo selecciono la fórmula del KDI, que es la expresión que vemos en este punto. Por lo tanto, reemplazando en la función, vemos los siguientes términos, más los valores de las derivadas parciales que están indicadas en el punto de arriba. Eh, este término lo factorizo antes de reemplazar en la fórmula original. Por lo tanto, en este punto ya lo trasladamos factorizado. Multiplico las fracciones y nos da el siguiente resultado. Eh, esta expresión que vemos acá es la expresión que vamos a pasar para el factor integrante, el que es una exponencial eh, elevada a la integral del KDI. Este es el factor integrante. Sin embargo, al esta integral no ser una integral directa, debemos aplicar la sustitución de variables, despejando en el de y. Eh, Cuando vemos esto, ¿cierto? Aplicamos, sería lo mismo que está acá. El 2 sale y este 2 también que viene en este punto. Lo cual da paso a lo que es un logaritmo natural. En este caso, al ser negativo, aplicamos las propiedades del logaritmo natural pasando negativo a la exponencial, al exponente, y nos permite de cierta forma eliminar la exponencial con el logaritmo natural. Por lo tanto, podemos decir que el resultado de 2i más 1 elevado a la menos 1 es el factor integrante. Para obtener la solución general, tomo la ecuación diferencial inicial y multiplico todos sus términos por el factor integrante, lo cual nos deja el siguiente resultado. Factorizo en x, por lo tanto aplicando las propiedades podemos decir que esto es igual a 1 y este término se mantiene, que nos deja la siguiente ecuación. De la ecuación podemos identificar el m, que es lo que está en este punto, y el n, que es lo que está en este punto. Lo siguiente correspondería a poder derivar respecto a y a x respectivamente, y ambos son 0. Por lo tanto podemos decir que en este punto ahora la ecuación sí es exacta. Para llegar a la solución general, tomo esta integral, que es más fácil porque está respecto a x. Sin embargo, tengo que agregarle esta variable artificial. Entonces ahora tomo la ecuación y la derivo respecto a y. Y esto por definición ya correspondería a n respecto a y. Esta expresión que corresponde en este caso a respecto a g se lleva al denominador por cambio de signo. Esto que está acá se lleva al denominador por cambio de signo. Ahora, la integral en el lado izquierdo es el g de x y la expresión al no ser una integral directa debemos aplicar una división sintética, lo cual nos lleva a armar un polinomio que nos da el factor divisible. Este es el residuo proveniente de la lámina anterior. Bueno, y creamos la expresión que incluye la división de más el residuo en el factor del divisor y el factor divisible. Una vez que tenemos esta división, vamos a descomponerla en el nuevo factor que se va a resolver en el lado derecho de la ecuación. En este caso, las dos primeras expresiones son integrales directas, sin embargo, este tercer término necesitamos aplicar el método de sustitución, que es lo que vemos acá. Y reemplazamos finalmente al integral, encontramos la expresión, el g de i, y ya aparece la constante C1.
Y por último, el g de i, que se encontró en la lámina anterior, lo reemplazamos en la ecuación número 1 y nos da la solución general. Continuando con el ejercicio 2, dado el enunciado tenemos lo siguiente. A. Modele la concentración de tiempo, la fracción de CO en la sala. B. Cuando baja a 0,005%. En este caso, aplicando la ecuación diferencial lineal para la mezcla, tenemos lo siguiente. Variación de la concentración respecto al tiempo, más la concentración que entra en la sala respecto a lo que sale. Obteniendo estos siguientes datos, en lo cual tenemos que despejar, y reemplazamos el enunciado de la ecuación. Al ser C y 0 se tiene que simplificar, y al tener Q1 menos Q2 siendo el mismo valor, también tenemos que simplificar. Una vez simplificando, se reemplazan los valores correspondientes a la ecuación, lo que resulta finalmente en una ecuación diferencial variable separable. Y despejando se llega a lo siguiente. Una vez integrado, se obtiene el logaritmo natural y se tiene que encontrar la concentración en cualquier tiempo. Por ende, se tiene que eliminar el logaritmo natural aplicando lo que es la exponencial en ambos lados de la ecuación, teniendo como resultado la concentración en cualquier tiempo de CO es 0,0005 por exponencial, siendo este negativo 0,0125 por t. Continuando con la letra B, tenemos que determinar el tiempo en que se demora en bajar los 0,005%, en la cual reemplazamos la ecuación anterior correspondiente a la concentración en cualquier tiempo. Nos da el siguiente resultado y se comienza a despejar aplicando el logaritmo natural y así simplificar el exponencial, dando como resultado el logaritmo natural de un décimo, siendo este menos 2,3026, en la cual tenemos la variable de tiempo para despejar y esta variable pasa dividiendo. La división de ambos componentes nos da que se demora 184,21 minutos en bajar los 0,005%, como también lo podemos pasar en horas, que se demoran 3 horas con 4 minutos aproximadamente. En este ejercicio vamos a resolver una ecuación de Riccati, para la cual nos da una solución particular y sub 1 igual x. La idea es usar esa solución para simplificar la ecuación. Planteamos entonces el cambio sea y igual x más z, donde z es la nueva función que queremos determinar. Derivamos esta expresión y obtenemos que la derivada de y es igual a 1 más la derivada de z. Con esto volvemos a la ecuación original y reemplazamos. Donde aparece y ponemos x más z, y donde aparece la derivada de y ponemos 1 más la derivada de z. Tras hacer el reemplazo desarrollamos los productos y simplificamos. Todos los términos que dependen solo de x se cancelan, porque y es igual a x ya es solución particular. Lo que queda es una ecuación más simple en términos de z y su derivada, que tiene la forma de una ecuación de Bernoulli. Esa ecuación se puede escribir de manera que se vea claramente la derivada de z, z y z al cuadrado. Como es de Bernoulli, aplicamos el cambio estándar, definimos una nueva función, u igual z elevado a la menos 1, es decir, u igual a 1 partido por z. Calculamos la derivada de u y sustituimos en la ecuación. Con este cambio la ecuación de Bernoulli se transforma en una ecuación diferencial lineal de primer orden. Para u, derivada de u más u igual x. Aplicando el método de factor integrante obtenemos una expresión para u, donde una vez que tenemos u, deshacemos el cambio de variable y recuperamos la expresión de z. U igual a x menos 1 más c por exponencial de menos x elevado a menos x. Recordemos que u era 1 partido por z, entonces 1 partido por z es igual a x menos 1 más c por exponencial de menos x, donde z es igual a 1 sobre x menos 1 más c por exponencial a menos x. Finalmente, como nuestra variable original era y igual x más z, sustituimos z y obtenemos la solución general de la ecuación, que es igual y sub x es igual a x más 1 partido en x menos 1 más c por exponencial a la menos x. En el ejercicio 4 resolveremos un problema de valor inicial, donde y segunda derivada menos 2 y primera derivada más y igual a 0, con las condiciones iniciales y entre paréntesis 0 igual 4 y primera derivada entre paréntesis 0
igual a 5, nos piden encontrar la función de y, entre paréntesis, x que cumple la ecuación y estas condiciones. Solución. Lo primero que observo es que se trata de una ecuación diferencial lineal de segundo orden homogénea, con coeficientes constantes donde y segunda derivada menos 2 y primera derivada más y igual a 0, entonces resolvemos la ecuación característica, donde le escribimos la ecuación característica asociada reemplazando y por e constante elevado a mx y primera derivada por m por e elevado por mx y segunda derivada por m cuadrado por e elevado a mx. Factorizando e elevado por mx, llegamos a la ecuación en m. Entonces ahora resolvemos la ecuación característica donde m al cuadrado menos 2m más 1 igual a 0. Este polinomio se puede factorizar como entre paréntesis m menos 1 cerrado al paréntesis al cuadrado igual a 0. Esto es entre paréntesis m menos 1 igual a 0. m1 igual a 1, m2 igual a 1 doble multiplicidad. Entonces y de x es igual a la constante c1 por la e a la x más la constante c2 por x multiplicado por e a la x. Luego uso la primera condición inicial y de 0 es igual a 4. 4 es igual a la constante c1 por e a la 0 más la constante c2 por 0 multiplicado por e a la 0, donde la constante c1 es igual a 4. Derivada de la solución general. Para usar la segunda condición inicial necesito la derivada de y con respecto a x, c1 por e a la x más c2 multiplicado por el paréntesis e a la x más x por e a la x. Luego uso la segunda condición inicial. La derivada de y evaluada en 0 es igual a 5. Reemplazando tenemos 5 es igual a c1 por e a la 0. Más c2 por el paréntesis e a la 0 más 0 por e a la 0. La constante c1 es igual a 4. 5 es igual a 4 más c2. De ahí se obtiene que c2 es igual a 1. Por lo tanto, la solución de la ecuación diferencial es y de x es igual a 4 por e elevado a x, más x por e elevado a x. Y de x es igual a e elevado a x por entre paréntesis 4 más x cerrado el paréntesis.